¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Esta vez para comentar con ustedes un tema que he estado estudiando con motivo de la publicación la semana pasada de noticias relativas a que se había concedido el amparo a algún periodista o a dos, había noticias diversas sobre resoluciones de distintos tribunales, pero la materia del amparo me pareció particularmente importante porque tenía que ver con la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Que inauguró el presidente López Obrador en el sexenio pasado y que ahora con otro nombre continúa en las mañaneras. Pero el punto es que en este caso a mi juicio, se revela otra vez los excesos del Poder Judicial de la Federación y por qué fue necesario hacer la modificación que está en marcha. Porque el Poder Judicial se ha expandido a querer resolver cuestiones que no le tocan. En este caso, el amparo manejaba dos cuestionamientos o impugnaciones distintas. Una tenía que ver con las expresiones hechas por la conductora de esta sección de la mañanera en contra de un periodista que, aunque en la sentencia que estudié con todo detalle se omite el nombre, que no sé por qué, porque esas sentencias deberían ser públicas en cuanto a personas que han obtenido el amparo de la justicia federal en un asunto público y de interés general. Se señala por razones indirectas, puedo estar seguro, que es el periodista Riva Palacio, que pidió el amparo y él lo ha manifestado públicamente, porque se sintió ofendido, afectado, injuriado por una serie de calificativos que emitió la conductora de la sección e inclusive el presidente de la República, porque el amparo va contra ambos, en los cuales efectivamente se le aplicaban algunos adjetivos que pueden afectar realmente el honor, la reputación de las personas, e incluso se hizo público un ingreso que corresponde a datos personales, eso lo hizo valer el periodista. Pero además, el amparo abarcaba la creación o se lanzaba contra la creación de esa sección en la conferencia matutina presidencial. Y ahí es donde viene el problema. Cuando el amparo tiene que ver con personas concretas que han sido afectadas por un acto de autoridad, la consecuencia de una sentencia que ampara a la persona debe ser efectivamente que se le repongan los derechos afectados concretamente en su caso, pero no hacer juicios sobre el gobierno en general, sobre la manera de conducir la información, porque eso no le toca a los juzgadores. Fíjense, y en esto hice algunos apuntes, no quiero ser muy técnico, pero a veces es necesario recurrir a algún tecnicismo. Hay que explicar lo siguiente. Los amparos, el amparo está construido para defendernos, para defender a los gobernados de actos de autoridad, dice la Constitución, que vulneren o restrinjan los derechos humanos y sus garantías. ¿Cuáles son los elementos que están ahí en juego? Primero, un acto de autoridad. Y hay que definir, y está definido en la doctrina y se ha estudiado muchísimo, qué es un acto de autoridad. Y el acto de autoridad implica que un organismo, una agencia gubernamental, un funcionario, tome una decisión que tenga un carácter imperativo, es decir, que sea una orden, que sea obligatoria necesariamente, que le imponga una obligación al gobernado, que sea coercible. ¿Qué quiere decir coercible? Que se pueda exigir su cumplimiento por la fuerza. Son tres características sin las cuales no existe el auto de autoridad. Bueno, por supuesto, debo agregar algo más, la unilateralidad. Por eso explicaba el hecho de que sea una autoridad de manera unilateral, dicta una actividad por realizar, dicta un acto
así se dice en términos generales, pero puede ser una orden administrativa, puede ser un decreto, puede ser una ley, un acto que tenga esas características, que sea unilateral, que sea obligatorio, que sea imperativo, que sea coercible, que se pueda exigir su cumplimiento por la fuerza. Y ahí empezó la discusión de este caso. Primero se planteaba si efectivamente esos actos que se realizaron, los dos que se impugnaban, las expresiones contra el periodista por un lado y la creación de la sección de quienes quieren las mentiras por el otro, eran actos de autoridad. Respecto del primero, hay mucha discusión. E incluso hay jurisprudencias, hay decisiones jurisprudenciales encontradas. Y eso está pasando mucho. Yo le digo a mis alumnos, si buscan bien, siempre encontrarán una jurisprudencia, una tesis que les resulte útil. Pero su adversario va a encontrar otra también que le resulta útil a él, porque se ha expandido enormemente y de manera incontrolada la jurisprudencia, las decisiones jurisprudenciales. Pero ese es tema de otro día. ¿Cómo se alegó esto durante la disputa realizada con motivo de este amparo? Fíjense, dice una jurisprudencia, una resolución jurisprudencial: declaraciones vertidas a la prensa por servidores públicos respecto de un particular no constituyen un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Eso dice una resolución judicial publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Desde esa perspectiva, no había un acto de autoridad. La expresión de incluso una denostación en contra de alguien podría no cumplir, de hecho no cumple las características del acto de autoridad, no genera una obligación, no es una orden, no es un acto imperativo, no hay un cumplimiento forzoso, no se puede obligar a alguien a nada, pues es simplemente una afectación que pudo ocurrir respecto de la acción cometida por un agente del gobierno, que sí puede afectar a una persona, por supuesto. Y ahí es donde entran diferencias. Hay otras posiciones. El tribunal decidió que, por ejemplo, iba a tomar en consideración, déjenme ver, aquí tengo un apunte sobre esto, porque contra lo que les acabo de leer, que las declaraciones no son actos de autoridad, hay otra resolución que dice lo contrario. Actos de autoridad para efectos del juicio de amparo lo son las declaraciones, manifestaciones o comentarios de un servidor público en ejercicio de sus funciones a través de redes sociales o medios de comunicación. ¿En qué quedamos? ¿Son o no son? Hay una resolución judicial que dice que las declaraciones no son actos de autoridad. Y tiene razón en cuanto a la doctrina del acto de autoridad. Pero hay otras resoluciones, otra resolución que dice que sí son. Y ahí, yo al principio, hace muchos años que vengo analizando esto, pensaba que no son actos de autoridad, porque no tienen la característica de un acto de autoridad, pero que por supuesto pueden causar un daño a la persona, en su honor, en su reputación, y que para eso existe una demanda civil que tiene por objeto que se indemnice a la persona afectada porque se ha afectado, valga la repetición, su honor. Se puede demandar por daño moral, se llama, y exigir una indemnización a la autoridad incluso. Si ha ofendido, si ha denostado, si ha injuriado, si ha descalificado, desacreditado a alguna persona. Hay elementos para poder combatir ese acto de la autoridad. Ojo, que no es un acto de autoridad. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo puede ser eso? Pues sí, porque la autoridad puede emitir distintos tipos de actos. Incluso, me adelanto un poco, la creación de una sección en una conferencia de prensa, pues no es tampoco un acto de autoridad, no es una orden, no hay unilateralidad, no hay imperatividad, no hay obligación, no puede hacerse a nadie que cumpla por la fuerza, a un gobernado, nada con motivo de la creación de esa sección. De modo que
debe tomar, pero sin embargo, sí fue un acto realizado por una autoridad. Yo a eso le llamo actos de gobierno. Puede haber muchos actos de gobierno que no son actos de autoridad porque no afectan a los gobernados. Un, ¿Un ejemplo qué? Ah, me dice mi esposa, un ejemplo. Me tienes que acompañar en la siguiente. Un ejemplo, bueno, un ejemplo de acto de autoridad es una ley, por ejemplo, que diga que las personas que están en tales condiciones habrán de pagar tales impuestos. Eso es un acto de autoridad. Los que estén en esa situación tendrán que pagar un impuesto porque la autoridad así lo señala, y si no lo pagan pueden llegar a ir hasta la cárcel, ¿no? O, bueno, bien, me dice mi esposa, ya ves, debes venir. Un, un acto de autoridad, una multa de tránsito, que no es, esa no es directamente una ley, es un acto administrativo, una multa de tránsito, una clausura. Llega la autoridad a un negocio y dice, oiga, aquí no están cumpliendo tales y cuales requisitos legales o reglamentarios y le voy a clausurar. Eso es un acto de autoridad. Allá hay una afectación directa contra los derechos de una persona. Puede estar justificado, pero ahí hay un acto unilateral, es imperativo, es una orden, se tiene que cumplir, y si no, y si rompe los sellos, comete un delito, el que le cerraron el negocio. Esos son los actos de autoridad, son actos que afectan una orden de aprehensión. Eso es un acto de autoridad porque tiene esas características. Pero hay actos administrativos, una designación de una persona para ocupar un cargo. Es un acto que realiza la autoridad, pero es un acto de gobierno. No está la diferencia entre el acto de autoridad y un acto de gobierno en general, aunque siempre los está emitiendo algún tipo de autoridad, es que en el acto de autoridad hay una afectación a los gobernados, a los que somos nosotros. Nos generan una obligación, nos imponen una carga que tenemos que cumplir porque así lo dice la ley o el reglamento o la autoridad que emitió la orden de clausura o el juez que emitió la orden de aprehensión. Implican una afectación a la persona, al gobernado. El gobierno afecta al gobernado con un acto que tiene esas características. Y el gobierno puede realizar un montón de actos más que no nos afectan y que pues forman parte de la administración, y por eso digo, son actos de gobierno, sí, pero no son actos de autoridad. Ahora bien, este asunto como el de las calificaciones que se lanzaron contra el periodista se encuentra en una zona gris, porque lo que uno observa es que sí hay una afectación a la esfera jurídica, aunque el acto no tenga esa característica de ser unilateral, imperativo, obligatorio, resulta que sí tiene una fase que puede generar esa afectación al ámbito, a la esfera jurídica, se dice normalmente, de la persona, en el ámbito del honor, de la reputación. Y a mí me ha llevado al convencimiento de que sí es posible que proceda el amparo por el artículo 16 de la Constitución, que dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahí sí tiene sentido la idea de que hay un acto de molestia. Por supuesto que hay molestia, pues cómo no, si le dicen tal y cual cosa que ya ni me acuerdo de los calificativos, ni los quiero repetir, pero sí era una denostación del periodista. Y entonces hay efectivamente un acto de molestia, y ese acto de molestia no está fundado y motivado como lo señala la Constitución. Por ese motivo, yo sí me inclino a pensar que cuando se trata concretamente de la descalificación de una persona por vía verbal hecha por una autoridad, sí hay una afectación, sí hay una molestia, y que eso puede justificar
dada una posible violación al artículo 16 de la Constitución, que se conceda el amparo. De modo que en esa parte, hasta ahí, uno puede decir, bueno, pues estuvo bien la resolución, se le ampara para que además la autoridad no repita, no se refiera, no afecte a esta persona en concreto que pidió el amparo. Hasta ahí el Poder Judicial cumple su función. Pero ¿qué pasa después? Que se mete el tribunal colegiado a valorar de manera política, sociológica, hasta psicológica, la creación de una sección de esa mañanera que se llamaba ¿Quién es quién en las mentiras? Y entonces empieza a desarrollar el juzgador una serie de opiniones que no son análisis jurídico, sino son pronunciamientos políticos. El tribunal tomó en cuenta indebidamente otra vez el argumento del artículo 16, pero en otro sentido, eso que les acabo de decir. Dice, aquí tengo textual lo que señala, el tribunal dice, en este sentido, el decreto verbal que creó la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Es violatorio del artículo 16 constitucional porque en vez de dar lugar a un mecanismo de comunicación para generar información pública objetiva, se instaló un sistema de propaganda gubernamental. A ver, ¿de qué se trata? ¿Va a establecer una relación entre la creación de esa sección y el artículo 16 o va a valorar el contenido de la sección? Ahí empieza la desviación del Poder Judicial. Y luego razonó de una manera totalmente absurda porque dijo, eso era un decreto verbal cuando el presidente dijo que se hiciera esa sección. No, eso no es un decreto, no es un acto de autoridad que establezca o que tenga los requisitos que ya decíamos, o en todo caso no tiene las características, en primer lugar, de un acto formal que deba ser por escrito y no tiene tampoco efectos hacia los gobernados de manera directa. Es una sección que se genera como parte de las funciones que tiene la Dirección de Comunicación Social, la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República, que se rige por un reglamento que le permite emitir ese tipo de, bueno, no las denostaciones, por supuesto, pero emitir informaciones, emitir aclaraciones, emitir información para la gente. ¿Cómo es esa información? Pues eso no es materia de análisis del juez. El juez acaba diciendo, el tribunal, pues los magistrados acaban diciendo, oigan, no hubo una orden escrita, no hubo un decreto escrito, es inconstitucional. Entonces la sección de quién es quién en las mentiras, en ese plan pues sería inconstitucional toda la conferencia, ¿no? Porque no hay decretos escritos de eso, o las secciones que ahora tiene la mañanera que van a requerir un decreto por escrito. No, eso forma parte de un procedimiento que además por su propia naturaleza no es escrito. Las formas de comunicación con la prensa en una conferencia de este tipo. De modo que no podía decirse que fuera inconstitucional porque no se había establecido por escrito, porque no tiene esa necesidad de ninguna manera exigible un desarrollo de una conferencia de prensa. Pero vamos a suponer, no tiene razón a mi juicio, no hay relación entre el 16 y el hecho de que se cree el artículo 16 y que se cree una sección de la mañanera. Vamos a suponer que hubiera esa relación, que no la hay. Bastaría con decir, oiga, como no está escrito, no considero que sea correcto que se haya creado, pero no meterle todo esto, ¿no? Porque en vez de dar lugar a un mecanismo de comunicación, ahí está juzgando ya el mecanismo de comunicación, está juzgando la información que se ofrece en esa sección e incluso durante toda la mañanera. Eso no le toca a los jueces. Ese es el problema, que los jueces han querido ir mucho más allá de lo que es su función. Luego dice que fíjense nada más, esto es delicadísimo que un tribunal haga esto. Cuando se refiere a la sección, dice la sección, ¿quién es quién en las mentiras?
viola diversos principios y derechos fundamentales. ¿Cómo puede una sección, bueno, llega a decir que el nombre de la sección viola derechos humanos? ¿Cómo va un nombre que tiene, que no es un acto de autoridades, colocar un nombre en un determinado lugar, es violatorio de derechos humanos? El nombre en sí no tiene ninguna función que pueda afectar directamente a la persona como tal. Y me quedé pensando, suponiendo que, sin conceder que existiera una situación en la que la colocación del nombre, si el nombre contuviera un insulto contra una persona, bueno, entonces ya no sería el nombre, sería el insulto contenido en el nombre el que ha sido objeto de, o que tiene una intención dañosa o dañina que pueda dar lugar a la queja de la persona. Pero el puro nombre en sí, ¿cómo va a ser violatorio de derechos humanos? Y luego dice, fíjese, el simple nombre de la sección, ¿quién es quién en las mentiras?, realizada por el Ejecutivo Federal, viola los derechos humanos a la información, prensa, expresión y al pluralismo. ¿De dónde saca? Derecho al pluralismo. Eso no es un derecho establecido en ninguna parte, y que no me digan que existe, que sí existen algunos documentos constitucionales de otros países, pero aún así no puede constituir una referencia a la persona humana como tal. El pluralismo es una característica de la vida política. Entonces ahí mezclan conceptos politológicos y todavía más, hasta literatura. Bueno, una novela le sirve de motivación al tribunal, porque sigue diciendo, pues se erige como un ministerio de la verdad, entre comillas, al estilo orwelliano en el libro 1984. ¿Qué tiene que ver el libro de Orwell, 1984, con la motivación de una sentencia que tendría que demostrar una violación legal, no una argumentación de este tipo? Dice, donde el Estado, con el andamiaje público y con recursos públicos, decide unilateralmente qué es verdad y qué es mentira. Y luego cita a otro autor sobre la infocracia, y tiene una larga cita de la novela de Orwell, de George Orwell. Eso no es materia de una resolución judicial. Y luego dice, en esa línea, este tribunal observa que nos encontramos en un contexto de crisis de la información. Ah, caray. A lo mejor sí, pero eso le toca al tribunal colegiado, que tiene que decirnos si hay crisis de la información, si no hay crisis de la información. La información corre más que la verdad. Uy, se sirvieron, pero con una pluma, iba a decir con la cuchara grande, pero no, es con una pluma muy prolija. La información corre más que la verdad y no puede ser alcanzada por esta. Ah, qué bonito. La frase no es mala, pero lo malo es meterla aquí en una sentencia, como si eso fuera la motivación de una decisión para conceder un amparo contra la creación de una sección que no es un acto de autoridad. Bueno, la repito, la información corre más que la verdad y no puede ser alcanzada por esta. El intento de combatir la infodemia con la verdad está, pues, condenado al fracaso. Es resistente a la verdad. Antes de que un proceso de verificación se ponga en marcha, ya ha tenido todo su efecto. Eso es el motivo para conceder un amparo. La progresiva polarización de la sociedad pone en peligro a la democracia. Eso es un discurso político o un trabajo académico sobre la democracia y la relación entre la información y la democracia. No tiene que ver con si un acto de autoridad vulneró o restringió el derecho humano de una persona concreta. Que no me digan que por el interés legítimo, el interés legítimo, dicen, es que puede afectar indirectamente a las personas. Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero el juez no puede, no puede emitir una resolución con base en aquello que le parezca que puede pasar. Dice, en ese orden de ideas, este tribunal considera que las libertades de prensa, expresión e información impiden al Ejecutivo, bajo la apariencia de una finalidad legítima de transparencia y comunicación ciudadana, utilizar recursos gubernamentales
para generar campañas de desinformación, propaganda oficial, difusión de noticias falsas. A ver, ya se puso a analizar otras cosas. La creación de esa sección en sí misma está generando noticias falsas. El tribunal tendría que decir a qué noticias falsas se refiere y no hacer simplemente una enumeración de lo que le parece que puede ocurrir con motivo de la creación de esa sección. Dice que contiene juicios mediáticos, ataques al honor. Bueno, esos ya los vio, si lo consideró que había ataques al honor, y si lo sabía, ya lo consideró en la emisión de el amparo que protegió al periodista, pero continúa con una serie de enjuiciamientos sobre la sección misma y sobre la propia eh, mañanera o conferencia presidencial. Y dice que pudiera atemorizar a otras personas el hecho de que se haya afectado a una. Bueno, ¿y cómo sabe lo que van a pensar otras personas? Los jueces están decidiendo sobre sus creencias, sobre hipótesis políticas, sobre decisiones de otros países. Luego recurre a una relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no tiene fuerza jurídica. Esa relatoría es un acto también político en contra del Estado mexicano, que no puede ser la base de una resolución judicial. No es un tratado internacional, no es un compromiso internacional, es una visión sesgada que un relator de la Comisión Interamericana hace respecto de las conferencias mañaneras. Ese no es el papel de un juzgador. Y bueno, así por el estilo. eh, Hay una parte donde menciona un caso de Venezuela. ¿Y qué tiene que ver el caso de Venezuela? Dice, al analizar el caso Peroso y otros contra Venezuela, la Corte Interamericana estimó que la situación de vulnerabilidad real en que se encontraron las víctimas, si ahí había víctimas, ese es un caso concreto que no tiene que ser aplicable, porque en todo caso tendría que razonarse si existe alguna relación entre crear una sección de una conferencia de prensa y ese caso ocurrido en Venezuela, que no tiene ninguna relación con lo que pasa en México ni nos obliga a nosotros, aunque digan que la jurisprudencia de la Corte nos obliga, pues no, puede, cuando es una jurisprudencia específica contra México y tiene bases jurídicas, y estamos obligados a cumplirla. No nos puede dictar lo que diga la Constitución, pero sí, si hay una violación de derechos humanos comprobada, la Corte puede condenar al Estado mexicano y éste debe cumplir para reparar la violación que se haya cometido. Pero este vicio de recurrir a instancias que no tienen valor internacional, a opiniones de relatores de órganos internacionales que no son normas jurídicas que nos obliguen, y hacer referencias a las creencias políticas de los juzgadores, a las novelas que leyeron, a lo que creen que puede pasar si se crea una sección de una conferencia de prensa, pues están fuera de la función judicial. Y eso es lo que hay que combatir. Ojalá el nuevo Poder Judicial tenga claro que su trabajo es resolver conflictos concretos. Y si hay, por supuesto, en el caso del amparo, una afectación comprobada por un acto de autoridad y que está aplicando el juzgador la ley, la Constitución, con los preceptos que puedan haber sido violados, entonces estará cumpliendo su tarea, que es lo que le toca. Lo otro le toca a los ciudadanos, a los partidos políticos, a todos los que quieran opinar si les gusta la política del gobierno, si les gusta o no la mañanera, si creen que tiene razón o no el funcionario que ahí participa. En fin, tenemos todo el derecho de crítica, por supuesto, al gobierno y a las autoridades y a los propios periodistas que tampoco pueden estar. Y eso me consta. Yo he sido periodista mucho tiempo también en mi vida. De hecho, lo soy en este momento que estoy grabando esto, ahora que es el periodismo individualizado.
o en los artículos que escribo en la prensa. Y el periodista también tiene obligaciones, también tiene deberes, no es inmune, no tiene un fuero para que no se le pueda tocar ni con el pétalo de una rosa. Por supuesto que también es una figura pública que puede ser criticada y el gobierno puede rebatirle lo que ha escrito. No creo que deba usar calificativos que denuesten, que insulten, que ofendan, pero una réplica del propio gobierno, una aclaración sobre temas que ha tocado un periodista, no sé por qué no se puede hacer. De modo que los juzgadores tienen una tarea, ahora que empieza este nuevo Poder Judicial, una tarea muy importante: ceñirse a lo que les toca, cumplir su papel de poder del Estado, resolviendo conflictos, amparando a personas cuyos derechos han sido violentados y está comprobada concretamente esa violación, pero no dictando discursos políticos, ni panfletos, ni manifiestos sobre lo que es la información, sobre lo que es la democracia. Ese no es el papel de los jueces, y el hecho de que que han atacado muchas veces, o más que atacado, que han realizado esa tarea que no les toca, definiendo cuestiones políticas que no son de su competencia, es lo que llevó, eso sí, a una crisis del Poder Judicial que ojalá la nueva configuración la pueda resolver. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.